Hola, buenos días. Vamos a ver hoy algunas ideas sobre qué significa vivir bien, entre comillas, o sin comillas, más allá de lo que quizá ya sabéis mucho del pago de intereses en las deudas. Y vamos a verlo con el caso de Antonio y de Gonzalo, que son dos compañeros de trabajo que se conocen desde hace muchos años y los dos ganan lo mismo. Antonio ahorra e invierte desde hace años y Gonzalo se lo gasta siempre todo. El otro día, al salir a comer de la oficina, pues le echaron un vistazo a la agencia de viajes que hay a lo del edificio y vieron un crucero por las Islas Griegas que costaba 1.000 euros por persona y a los dos les gustó mucho. A Gonzalo, como siempre, pues se le metió en la cabeza que lo tenía que hacer ya como fuera. Estaban en primeros de julio, así que dentro de muy poco empezaban las vacaciones de Gonzalo y todavía no había decidido dónde iba a ir. Y como siempre también, pues tampoco había ahorrado nada durante todo el año para irse de vacaciones. Así que nada más subir a la oficina al volver de comer, se puso a llamar a sitios de estos que dan créditos rápidos. Antonio le volvió a explicar que estos sitios cobran unos intereses muy altos, pero Gonzalo otra vez le dijo que le da igual pagar un poco más de intereses porque lo que quiere es vivir bien. Entonces a Antonio se le ocurrió una idea nueva, a ver si esta vez le convencía, y le dijo: mira, Gonzalo, voy a meter en una cuenta aparte todo el dinero que tú le des cada mes a los de los créditos. Y cuando termines de pagar el crédito del crucero, te diré cuánto dinero tengo en la cuenta. Y así lo hicieron. Gonzalo pidió el crédito de 2.000 euros a estos de los créditos rápidos y se fue a hacer el crucero por las Islas Griegas con su mujer. Luego cada mes le fueron pasando un recibo de casi 210 euros. Y esos mismos casi 210 euros Antonio los fue metiendo en una cuenta aparte. Al cabo de un año, pues Antonio tenía en la cuenta 2.500 euros, que eran los mismos 2.500 euros que Gonzalo le había dado a los de los créditos rápidos. Y ese año, al año siguiente, pues fue Antonio el que se fue de crucero a las Islas Griegas con su mujer. El crucero costaba un poco más por la inflación, en vez de 2.000 euros le costó 2.050 euros. Pero como en la cuenta tenía 2.500 euros, pues le sobraron 450, con los que se fue un puente a Viena con su mujer. Entonces, al volver de Viena, ya después del verano, pues Antonio le dijo a Gonzalo: ¿te das cuenta, Gonzalo, que con el mismo dinero que tú te hiciste el crucero a las Islas Griegas, yo me he hecho ese mismo crucero y además me he ido un puente a Viena? Y lo del viaje a Viena le dejó muy pensativo a Gonzalo, porque claro, él ya sabía que pagando el crucero con un crédito pagaría algo más. Pero siempre había pensado que ese algo más, pagado poco a poco todos los meses, es que ni lo notaría. Y por eso Gonzalo siempre había pensado que vivir bien consistía en pedir este tipo de créditos para irse de viaje en cuanto le apeteciera. Pero claro, un viaje a Viena no es un poco más, sino que es bastante más. Y esto a Gonzalo le hizo darle muchas vueltas a la cabeza. Porque Gonzalo es de esas personas que parece que necesitan traducir el dinero a cosas para darle importancia. Por eso cuando el de los créditos rápidos le dijo lo que le iban a cobrar, pues Gonzalo solo dio un poco de dinero más y no le dio importancia. Pero cuando Antonio le tradujo ese poco de dinero y le enseñó que equivalía a un viaje a Viena, la forma de ver la vida de Antonio cambió completamente. Y además es que Gonzalo se dio cuenta de que incluso Antonio había disfrutado mucho más el crucero a las Islas Griegas. Porque aparentemente había sido el mismo crucero para los dos y así lo contrataron. Pero Antonio le había sacado mucho más partido a ese mismo crucero. Porque Gonzalo vio el anuncio del crucero un día, en la agencia que está al lado de la oficina. Poco después pidió el crédito para poder pagar el viaje. Contrató el viaje. Se subió al barco y apenas tuvo tiempo de preparar el viaje para nada. Antonio, sin embargo, estuvo un año preparando el viaje. Y ese año disfrutó mucho con la planificación del viaje y aprendió muchas cosas muy curiosas sobre Grecia. Por eso luego, cuando llegó el momento de hacer el crucero, Antonio tenía mucho mejor preparadas las rutas por cada isla que iba a hacer, con todo lo que quería ver en cada isla. Así que daba la sensación de que Antonio había estado de viaje mucho más tiempo que Gonzalo, porque se conocían mucho mejor los mismos sitios en los que habían estado ambos el mismo tiempo y había visto muchas más cosas en esos mismos sitios y durante ese mismo tiempo. O sea que al final resultó que Antonio no solo pagó menos por el viaje, por las Islas Griegas, sino que lo disfrutó mucho más intensamente y durante mucho más tiempo. Y no solo eso, sino que luego encima se fue a Viena a un puente y también después de haber disfrutado mucho planificando tranquilamente aquel puente a Viena. Así que Gonzalo se dio cuenta de que esto de la impaciencia es un mal negocio. Y así es, porque Gonzalo siempre había pensado que vivir bien consistía en darse la mayor cantidad de caprichos en el menor tiempo posible. Incluso pensaba hasta ese momento que al haber pedido tantos créditos para viajar a lo largo de los años, había viajado mucho más que si no lo hubiera hecho. Pero por fin, gracias a este truco de su amigo Antonio, había visto la realidad. Y Gonzalo se dio cuenta de que podía haber viajado muchísimo más en los años anteriores si no hubiera pagado tantos intereses a lo largo de su vida. Así que hablando Gonzalo con su mujer, estuvieron recordando todos los sitios en los que habían querido ir en los años anteriores, pero no pudieron ir porque no tenían dinero. Y se dieron cuenta de que si hubiesen tenido un poco más de paciencia, se habrían ahorrado todos los intereses que le dieron a todos los de los créditos rápidos, de todos los créditos rápidos que pidieron.
Y así, traduciendo todos esos intereses que habían pagado a lo largo de los años en viajes que no habían podido hacer, es como Gonzalo y su mujer se dieron cuenta de que vivir bien era otra cosa distinta de la que ellos habían pensado hasta ahora. Y que algo muy necesario e importante para vivir bien de verdad, sin las comillas, es superar las debilidades humanas como la impaciencia. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.